Bien. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bueno, en todo caso, ya habló las dos de la conciencia. Muchísimas gracias al pastor Josué Rincón, que nos acompaña el día de hoy. Y es importante, como lo dijimos hace un momento, ¿no? Hay un tema que siempre sale a la luz en cuanto a cómo hay que manejar a los hijos, cómo hay que instruir a los hijos. Existe esta famosa tema o esta famosa frase que dicen que es el libertinaje y que es libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces es importante asentar este tema y para eso nos acompaña hoy el pastor Josué Rincón, amigo de la casa, para esclarecer un poquito sobre este tema y darnos recomendaciones que nunca están de más. Sí, por supuesto. Bienvenido. Ahora que vemos cómo todas las cosas apuntan a la familia. Ajá. Es impresionante, pero todas las cosas que suceden en la sociedad afectan a la familia. Hay un dicho muy popular en México que se dice, de ver dan ganas. Y ese dicho tiene que ver mucho con esto de nosotros ponemos la ruta. Como padres, dijo una vez el doctor Sixto Porras, experto en temas familiares, que nuestros hijos empiezan donde nosotros terminemos. Es decir, nosotros ponemos las huellas y sobre esas huellas nuestros hijos caminarán. Entonces es importante nosotros como padres ser ejemplo de ellos. Los primeros, a veces pensamos que la escuela, la iglesia son los que deben formar a nuestros hijos, pero somos nosotros los que debemos formarlos. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Es decir, de la niñez a la vejez hay un gran trayecto. Y probablemente en la juventud, en la adolescencia, ocurran caídas y deslices, pero cuando fuere viejo, él va a recordar, mi padre me enseñó siempre el camino. Pero pastor, cuando hablamos de que tenemos que enseñarle a nuestros hijos el temor a Dios, ¿qué significa el temor a Dios? O sea, Dios me puede castigar por mis faltas, por mis pecados. ¿Cómo se lo explico a mi hijo? Es una buena pregunta. Casi siempre hablamos de temor a Dios como miedo. Pero no solo hay que tener como un tema de miedo a Dios, porque imagínate tener una relación con un padre de miedo. Es mala esa relación. Yo creo que cuando Jesús hablaba del temor a Dios, tenía que ver con el asombro a Dios. Es decir, nunca dejar de asombrarse de Dios. Es como, a mí me encanta que mis hijos, más que me tengan miedo, porque no debería ser así, respeto, pero también que se asombren al ver que su papá llegó. Es como cuando llegas a casa, papá, mamá. Es como, a veces uno dice, no, perdón, la expresión vulgar, pero a veces uno de un carajazo quiere ya calmarlo todo. Claro. Pero definitivamente el exceso de corrección corta la conexión. Y yo me doy cuenta que en los últimos días mi hija es como que se esconde detrás de mamá porque yo voy. Entonces veo como el exceso de corrección corta la conexión. Hay que corregir, pero primero hay que conectar. Equilibrio. Hay que conectar. ¿De qué manera? Conversando con ellos. ¿Sabes? No hay nada más hermoso que una madre sea vulnerable, abra su corazón con sus hijos. Y aunque parezca que ellos no estén tomando en cuenta, cuando ellos se retiran, eso va a estar aquí haciendo eco. Claro, hablando sobre el temor, justamente está esto en las escrituras, ¿no? Sí. Dicen que el temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces, yo creo que es importante establecer qué es lo malo y qué es lo bueno dentro de las bases de la familia, que es el pilar fundamental de una sociedad. Sí. Entonces, yo creo que ahí estamos los padres. Ajá. Aquellos que ya hemos recorrido un poco más o mucho más que nuestros hijos, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Correcto. Casi siempre hemos aprendido de los errores. Y creo que a mí me encanta siempre decir esto cuando doy un consejo, ¿verdad? Siempre digo, te lo digo desde la autoridad, no de mi posición, sino del ejemplo. Y mi ejemplo ha sido equivocándome más que acertando. Entonces, porque ya he pasado por esto, porque me he equivocado en esto, es que te enseño y te digo esto. Entonces es importante comprender aquello. Pero pastor, ¿qué pasa cuando de repente, no sé, entramos al cuarto y vemos que nuestros hijos están haciendo cosas que no son debidas o viendo cosas que no están bajo la... O haciendo videos. Claro, bajo lo que un padre espera para su hijo. ¿Y qué puede pasar? Porque están en una edad, qué sé yo, adolescente o porque lamentablemente los chicos ya manejan los dispositivos celulares desde muy corta edad. Edad de curiosidad. Exactamente, por curiosidad. Tengo que satanizar en ese momento. Dios vendrá con su vara alta castigando. O sea, ¿cómo tengo que afrontar en cuanto a mis valores cristianos para que mi hijo no se me asuste o no pase lo que usted decía? Buenísimo. Yo creo que hay que usar las mismas herramientas que ellos están usando o que probablemente el sistema está usando para dañarnos sin darnos cuenta. El mismo herramienta, el teléfono. Y yo quiero recomendar para hacer cosas prácticas, no solo decir palabras, sino hacer cosas prácticas. Yo quiero recomendar videos del doctor Josh McDowell. Okay. Es un doctor que es como un psicólogo cristiano familiar. Él habla muchísimo sobre la sexualidad.
Él tiene un libro que se llama La verdad desnuda del doctor Josh McDowell. Y habla muchísimo no solo de la parte bíblica, que es importante, sino también de la parte psicológica y científica que afecta al ser humano al ver y hacer cosas incorrectas. Así que ahí les dejo un tip de un doctor que podrían leer. Y qué buena esa recomendación, ¿no? Para todos los padres que nos están viendo en este momento. ¿Puedes repetir el nombre? Josh McDowell, La verdad desnuda del doctor Josh McDowell. Y ese es un tabú que se crea en las familias, ¿no? De hablar de la sexualidad y todo esto. Y qué bonito es poderlo. Si oramos por la familia. Por favor. Bien. Por favor, por mis hijos, pastor, por favor. Ay, cabrón, sí. Por los hijos de todos. Dios, te damos gracias en esta mañana por este inicio de semana. Gracias por levantarnos, Señor, y poder trabajar. Bendecimos a cada familia, a cada emprendimiento, cada ama de casa que está allí recibiendo, Señor, y entreteniéndose, pero también edificando su vida. Bendice las familias, los hogares, los hijos de nosotros. Guárdalos, Señor, por favor, en tu mano. Y te rogamos que Ecuador y Guayaquil esta semana sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Ahora sí, nos queda tiempo para ir a la cocina, a comer Vamos, rico. vamos, por favor. Por favor, porque Suzuki Presente ya el plato. está listo. Ah, no.